La Biblia habla, creo que es a los Efesios. Pablo le dijo a los Efesios: despierta tú que duermes. Y la verdad es que a veces la iglesia se halla dormida en cuanto el hecho, hermano, de cómo estamos viviendo con respecto a Dios. Dormida espiritualmente, en letardo, con una vida que no lo hace nada diferente de alguna manera a la vida que la gente que está sin Dios vive a diario. Y entonces nos encontramos volviendo a retomar la vida pasada, conductas, actitudes, pensamientos, palabras, maneras de hablar, comportamientos. Y algo que decía el apóstol Pablo es que cuando alguien dice que es cristiano, que está en Cristo, la evidencia más inmediata de ello es el hecho de que su vida pasada ya no sigue presente. Pablo dijo en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación. Si alguno dice que es cristiano, pero aún se comporta como se comportaba en el mundo, y yo no estoy hablando de cosas externas, como que yo ya no bailo, ya no ando en fiestas, yo ya no ando tomando licor, yo ya no fumo cigarrillo, porque a veces la consideración de la vida que creemos nosotros que Dios está teniendo para con nosotros, o que nos pide, es el hecho de que ya no bailo, ya no bebo, ya no fumo. Y nos conducimos simplemente a juzgar nuestras vidas y de que estamos viviendo la vida de Dios desde la perspectiva simplemente externa. Porque quizá la mujer ya dejó de vestir el vestido corto y ahora lo viste largo, porque su vestimenta cambió, etcétera, etcétera. Pero eso no significa ser realmente cristiano. El apóstol Pablo dijo eso: de modo que si alguno está en Cristo, o digamos, si alguien dice hoy yo soy cristiano, eso lo debe evidenciar, hermano, mostrando con su vida que es una nueva persona. No por mérito propio o porque simplemente decide una apariencia, sino porque es el resultado de una vida que ha sido, hermano, impactada por el poder de Dios, cuando de nuestro corazón surgió un arrepentimiento, una tristeza según Dios, y una fe, una confianza, permítame usar ese término, férrea en Dios, un convencimiento real. Jesús dijo que esto sería evidente por el fruto, por lo que se desprende de nosotros en cuanto a nuestra manera de vivir. Jesús dijo: por el fruto los conoceréis.
En algunas otras traducciones, por ejemplo, como la traducción al lenguaje actual dice, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos. Fíjese, sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. La versión Biblia Libre dice, por eso todo el que está en Cristo es un nuevo ser. Lo viejo ya se ha ido y ha llegado lo nuevo. Y lo viejo, hermano, es esa vida que vivíamos nosotros sin ley, sin Dios, haciendo la voluntad de nosotros. Jesús dijo, vosotros sois del diablo porque las obras del diablo hacéis. Haciendo eso, viviendo como nosotros bien pensábamos que estaba bien, en nuestros delitos y pecados. Pero dice la Escritura que cuando Dios nos ha puesto en Cristo, nos ha adentrado en Cristo, nos ha plantado en Cristo, la vida de esa persona necesariamente e indiscutiblemente debe ser una vida distinta, porque es el estilo de una vida de una persona arrepentida, o sea que ha cambiado su manera de pensar porque Dios lo ha hecho por medio de su palabra, y es nuevo en su mente, es nuevo en sus pensamientos, es nuevo en sus acciones, y todo esto por el mero acto de Dios, que mediante el poder de la palabra que obra el Espíritu Santo en nosotros, somos transformados en su misma imagen, dice la Escritura. Amén. Gloria al Señor. Esto hace parte de la introducción, o es algo introductorio que estoy trayendo a este mensaje, pero quiero que usted me acompañe a la carta del apóstol Pedro, porque he querido basarme precisamente de lo que Pedro, este hombre de Dios rescatado por el Señor, así como usted y yo un día, este hombre que según quizá la Escritura nos deja ver a un Pedro que vivió una vida pasada donde era un hombre muy impulsivo, y todas las características quizá en las que podamos pensar con respecto a un hombre que está muerto en sus pecados, que tiene un temperamento subido, acelerado, contencioso, de pleitos. Al parecer, creo que Pedro era un hombre de peleas, de pleitos, de contiendas. Si bien uno puede pensar en Pedro de esta manera, pudiera decir uno que la ira de Dios es la ira en él estaba presente, y esa ira, cuando está presente, no obra la justicia de Dios, y entonces la ira le pudo haber llevado a Pedro a pecar en muchas formas, con su boca, con sus pensamientos, con las intenciones de su corazón. Hombre, pues tuvo la intención de cortarle la cabeza a Malco y le alcanzó a agarrar fue la oreja. Creo yo que no le apuntó a la oreja sino a la cabeza. Y estaba con Jesús. Necesitaban hacer de nuevo. Es maravilloso escuchar a un Pedro después de esto
hablando de la manera como habla y simplemente entendiendo u objetivamente comprendiendo que lo que es Pedro ahora, hablando a través de esta su carta, su primera carta, no es otra cosa que el resultado, mi estimado hermano, de la maravillosa gracia del Señor transformándole, cambiándole. De hecho, que ya lo había cambiado y transformado, pero que la gracia de Dios estaba trabajando en él y que trabajó hasta el final de sus días, porque alguien dijo que la obra que Dios comenzó con cada uno de nosotros la perfeccionará hasta el final, de modo que Dios no se detiene, no se ha detenido ni se detendrá con usted y conmigo si somos esa clase de personas que hemos nacido de nuevo, que somos una nueva creación de Dios. Dios no parará de obrar en nuestras vidas. Gracias al Señor que se trazó esa tarea de comenzar algo con nosotros y dijo, voy a terminarla hasta el final. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 3 al 4. Voy a leerlo en dos versiones. La Reina Valera, primero, Reina Valera 1995, y luego la leeré en la traducción al lenguaje actual. Escuche con atención, hermano. Dice el apóstol Pedro en esa ocasión a los creyentes, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, la gente que no conoce a Dios. En este caso nosotros lo tomaríamos la gente que está fuera de la iglesia, fuera de Cristo, que vive según su ley, su propia vida. Para nosotros sería eso. Y continúa diciendo, andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. Versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Ahora, en la traducción al lenguaje actual dice de la siguiente manera: por mucho tiempo ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios. Tenían vicios y malos deseos, se emborrachaban, participaban en fiestas escandalosas y lo más terrible de todo, adoraban ídolos. Pero como ustedes ya no se juntan con ellos, ahora ellos hablan mal de ustedes. Amén. Hermano, como cristianos estamos llamados a ser gente diferente. Si alguien dice ser cristiano y lo habla en voz alta y alguien le escucha o alguien te lo pregunta, comúnmente la gente le pregunta a uno de qué religión eres. Es la frase que comúnmente la gente usa. Y la gente, y uno contesta, soy cristiano. Lo que inmediatamente una persona piensa en el momento que tú le dices que eres cristiano, es que debes ser diferente, es que tú eres diferente. Cuando alguien escucha que yo soy cristiano, lo que inmediatamente piensan, por lo general, es que ya no bebes, no tomas, no andas emborrachándote, no fumas cigarrillo. Entonces, le hablo de todas las cosas porque es real. No mientes, no robas. Fíjate que es tremendo el mundo, hermano. La gente sabe lo que está mal. La Biblia dice que Dios escribió en nuestras conciencias la ley. La gente sabe lo que es bueno y lo que es malo. Hay una conciencia. Pero el gran problema aquí es que el ser humano sin Dios está cautivo del pecado. Y una de las cosas que sucede con ellos es que les cuesta reconocer que son pecadores. Y se sacan miles de excusas con tal de tener
hermano, una excusa para no dejar los pecados, atender a la buena noticia del Señor, al Evangelio. Y generalmente lo tildan quizá como extremismo o como fanatismo, cuando realmente no lo es. Pero lo lamentable es que en ocasiones, cuando la gente cristiana no comprende, hermano, el llamado que Dios le ha hecho, que es a vivir la vida de Él y no la vida suya, entonces vive realmente una vida de simple religiosidad, fanatismo y emocionalismo. Y cuando no comprende eso, porque no ha llegado al verdadero arrepentimiento y al hecho de ser una nueva criatura por la acción de Dios, por causa de eso es que mucha gente vitupera y la gente peca contra Dios, porque tilda el camino de la santidad, del Evangelio, como una mentira, como un engaño, y hermano, es precisamente lo que nosotros debemos meditar en nuestro corazón, si realmente estamos viviendo en el Señor, si realmente la vida que ahora vivimos es la vida de Dios. Pedro tiene que haber sido sabedor de alguna cosa, o digo yo, lo veía, lo escuchaba, lo percibía, y por eso dijo a los creyentes: basta ya, basta ya de vivir la vida que no agrada a Dios. Basta ya, porque quizá muchos a los que le estaba hablando vivieron su vida pasada sin Dios, en sus deleites, en sus idolatrías, en sus placeres, lascivias. Por eso dice: baste ya el tiempo pasado. Baste ya el tiempo en que ustedes vivieron su vida pasada. Y es, hermano, una exhortación hacia nosotros como hijos de Dios. Esto no se trata de vivir una apariencia de creyentes allá afuera, de cristianos. No vivamos de apariencias. Dejemos que nuestra vida sea el resultado de escoger la mejor parte que escogió María, que es estar a los pies del Señor. ¿Sabe? Esa representación que nos pinta la Escritura en los Evangelios, de que María literalmente se puso a los pies del Maestro, hermano, no es el hecho literal de estar a los pies de Él como tal, sino es la manera de decir que María había escogido depender del Señor y oírlo atentamente, y no oír pesadamente, sino atender, porque María no estuvo toda su vida a los pies de Jesús, y Jesús no estuvo toda su vida, todos sus 3 años sentado ahí, esperando a que la gente llegara a los pies de Jesús, literalmente. Entonces, lo que estaba sucediendo allí, hermano, era la ocasión de que nosotros comprendiéramos de vivir una vida rendida a Dios, no rendida al pecado, no rendida al mundo, no rendida a Satanás, haciendo las cosas que Satanás quiere que hagamos, las obras del diablo hacéis, dijo el Señor Jesús, sino que vivamos haciendo la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor, que está escrita en su palabra.
Si miras el evangelio como una simple religión más, dotada simplemente de ceremonias, oraciones y todas esas cosas, le aseguro que puede llegar un momento de Dios en que Dios se moleste demasiado. Dios se molestó con el pueblo de Israel, dijo: estoy cansado de su culto religioso. Hermano, era necesario orar, era necesario cantar, todo lo que respire alabe al Señor con cánticos, dice la Escritura. Era necesario ayunar, era necesario los sacrificios porque Dios mandó a hacerlos. Pero había que hacerlos con el entendimiento, con el conocimiento del Dios al que le servían, del Dios del cual conocían su voluntad, su ley. Pero ni siquiera había quizá un poco de esfuerzo en ello. Y entiéndame, no estoy hablando de que sea nuestra fuerza, sino la actitud de un verdadero arrepentimiento. Dijo el Señor: yo no soporto su religiosidad, no soporto. Dios quiere que le cantemos, ¿verdad? Cantad a Jehová toda la tierra, alabadle con arpa, aplaudid, ¿verdad? Ofreced vuestros sacrificios. Pero fíjese que aún desde el pasado, hermano, el mismo David, que llegó a comprender muchas cosas más allá de simplemente los sacrificios, dijo: tú no quieres solamente sacrificios que yo te dé, porque el sacrificio que tú realmente quieres es el corazón contrito y humillado. Y hasta entonces, en el tiempo de David, ofrecían sacrificios, animales. Se llevaba a cabo liturgias. Pero el pueblo, hermano, insistía en seguir viviendo la vida que venían viviendo. Pedro está hablando con gente que ha llegado a la fe, como usted y como yo, y los insta diciendo: ya basta con vivir esa vida. Usted ve en las cartas del apóstol Pablo y en muchos lugares de las Escrituras, hablando de Santiago, por ejemplo, Santiago hablando de nuestra manera de hablar. Cuiden cómo hablan. Con esa lengua ustedes bendicen a Dios, pero maldicen o mal hablan de su hermano que fue hecho a la imagen de Dios. No, pues puede ser. Y eso lo hacíamos cuando vivíamos en nuestra vida pasada. Basta ya. Diría también Santiago, así como dijo Pedro: basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, de vivir como les agrada a ellos, en contiendas, en discordias, en malas palabras, en groserías. ¿No habla de eso la carta a los Efesios, por ejemplo? No hablen palabras necias y groseras. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, mejor reprenderlas, o sea, sacarlas a la luz. No participen de ello. Los cristianos, hermanos, estamos llamados a ser diferentes. Necesitamos dar ejemplo al resto del mundo para que cuando la gente nos vea que somos diferentes y podamos usar eso como testimonio. Es evidente que los cristianos que deciden no participar, hermano, en ciertos eventos o cosas que el mundo hace o lleva a cabo, participa, en cierto modo somos rechazados, o muchas veces, como el dicho popular, somos vistos como aguafiestas. Pero eso no es nada comparado con la persecución que sufrieron cristianos y judíos en el tiempo pasado en Roma, o incluso hoy en día, hermano, en diferentes lugares. Todo cristiano enfrenta la persecución del mundo. Todos, de una o de otra manera, enfrentamos
Yo no sé usted, ahora que me escucha hablar estas palabras y medita un poco quizá en su entorno laboral, si esto le ha sucedido de alguna manera por el hecho de que saben que usted es cristiano y que no participa de sus fiestas, que es rechazado de alguna manera cuando en algún tema que se está tratando, usted saca a relucir las buenas palabras del Señor y entonces la gente de alguna manera cambia la conversación o se van y te dejan allí, sacan algún pretexto. Quizá estabas hablando y mientras estabas hablando con ellos de temas quizá de la misma farándula o de las noticias que están ocurriendo y lo estás hablando de esas cosas, pero cuando en medio de eso entonces viene el Espíritu Santo y te lleva a hablar de las palabras del Señor, entonces la gente trata de cambiar. No sé si usted lo ha notado, la gente trata de cambiar el tema, ve tal cosa y algunos por querer no ser rechazados terminan por seguir viviendo la vida que vivían antes y se unen. Y eso es muy sigiloso porque eso se viene cultivando de tiempo en tiempo, de tiempo en tiempo. Y si somos gente, hermano, que no permanecemos a los pies del Señor, y ahora hablo de otra manera con respecto a esas palabras del Evangelio, María estaba a los pies del Señor, y lo refiero al hecho de estar en comunión constante con Dios. Y algo bien importante dentro de la comunión que un hombre o una mujer puede tener con Dios es el tiempo que aparta para estar a solas con Dios, cerrada la puerta, donde nadie me ve y solamente Él me ve, y yo puedo desnudar mi corazón. Y si no lo quiero desnudar, la presencia de Dios, Dios que me ama tanto, con seguridad, si yo bien quiero desviar mi oración y solamente centrarla en cosas que Él no quiere que yo las centre, el Espíritu Santo va a estar diciéndome, recordándome cosas que yo debo rendir, que debo dejar y rendirlas en la presencia de Dios, para que entonces yo pueda ser exaltado en público y pueda mostrar al mundo la realidad de una vida que Dios ha cambiado, y no sea yo afuera tratando de mostrar una cara que no es real, una cara santa, cuando realmente no es así, porque yo no he dejado de impactar mi vida por Dios desde el fundamento del arrepentimiento en el cual debemos andar todos los días, todos los días. El mundo ve a los cristianos como diferentes, casi ajenos a ellos. En 1 de Pedro capítulo 4, 3 al 4 que leímos, Pedro enumera las cosas en las que el mundo participa y en las que los creyentes no deben participar. Si usted recuerda, son cosas fuertes. Fíjese lo que Pedro habla, hermano, porque no ha cambiado, el pecado no ha cambiado. Las laxivias no son de ahora. El pecado entró y entró con todo esto para deshonrar nuestros cuerpos, para deshonrar a Dios, para tirarnos al lodo cenagoso, como dice el salmista. Placeres, borracheras, mire esto, orgías, idolatrías abominables. En la traducción del lenguaje actual decíamos fiestas escandalosas, vicios, malos deseos y la adoración a ídolos. Estas cosas incluyen la lujuria, la borrachera, la idolatría sin ley. Todas estas cosas tenían una forma o parte del entretenimiento y la adoración romanas. Los romanos, en este caso, digamos nosotros, el mundo alrededor de los cristianos, obraban de esta manera. Roma era el imperio de aquel tiempo.
Roma era inmenso. Ese imperio había conquistado muchas provincias que eran imperio romano. Y toda esa basura se disipaba en todo aquello que venía a ser parte de ese gran imperio. Pero los cristianos no. Como resultado, Pedro les dice a los creyentes que no participen de estas acciones mundanas, ya que hacen que los cristianos se mezclen con la multitud. Hay un dicho que dice juntos pero no revueltos, ¿se recuerda? Así debe vivir el hombre de Dios y la mujer de Dios en este mundo. Jesús dijo: Señor, ellos están en el mundo pero no son del mundo. ¿Ve? Algo como dijere uno popularmente, juntos pero no revueltos. Como el agua y el aceite, ¿no? En un recipiente echas agua y tiras el aceite, están juntos pero no se revuelven. Puedes sacar el aceite así con la cuchara por encima, la grasa, ¿verdad? O algo así. Estamos separados del mundo. Como resultado, cuando los cristianos no hacen estas cosas, hermano, porque el mundo pretende mezclar, ¿verdad? Que nos mezclemos. El mundo, pues ciertamente ve diferentes y extraños a los hijos de Dios. No solo eso, sino que las personas que rodeaban a los creyentes en ese momento tenían dificultades para comprender por qué los cristianos rechazaban sus creencias. Y lo que dice el versículo 4, como no entienden por qué hacen eso, entonces ultrajan, porque a ellos les parece cosa extraña. ¿Por qué? Porque es que esto es normal. Todo el mundo miente. ¿Quién no miente? Ayer cuando compartía el mensaje, alguien me decía: todo el mundo mentimos, todos decimos mentiras, todos miramos a una mujer, miramos la belleza de una mujer, y ojalá solamente fuera a admirar la belleza de una mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque a la gente le parece cosa extraña que un hombre, por ejemplo, yo, un varón que le estaba hablando a otro varón, le parece cosa extraña de que como él mira a las mujeres y las mira con lujuria, entonces yo le hable ahora de que la lujuria es algo que Dios no aprueba y hace parte de violar la ley santa de Dios. ¿Te le parece cosa extraña? A lo mejor, quién sabe cuántos pensamientos podrían volar por la imaginación o la mente de ese hombre. Quizás diría: quizás hasta homosexual es. O a lo mejor pensará que le estoy hablando mentiras y soy un simple religioso, porque a lo mejor ha conocido a otros que se dicen ser cristianos, pero lo ha visto con sus ojos casi por fuera, mirando a la mujer ajena. El basta ya de Pedro dice: basta ya. Enfatiza, hermano, que el tiempo dedicado a vivir bajo los estándares del mundo ha sido ya suficiente para nosotros, en todas las maneras, en toda actitud, en todo pensamiento, en todo comportamiento. En todo carácter, en todo temperamento. Pero dice: basta ya, eso ya eso no tomes eso. El apóstol subraya que la vieja manera de vivir de los creyentes ha terminado ya definitivamente. Fíjese que Pedro dice en el capítulo 3 de esa carta, primera de Pedro 3:21, él refirió estas palabras también. Viene hablando a los creyentes, ¿verdad? Y ahora un capítulo antes dice, él decía: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Cuando Pedro habla aquí del bautismo, hermano, lo que realmente enfatiza Pedro hablando del bautismo significa
que ha sucedido una ruptura radical con el pasado pagano. Antes de conocer a Cristo, los creyentes habían vivido de manera contraria a lo que Dios quiere. Y me estoy refiriendo a esos creyentes a lo que le está escribiendo Pedro, pero eso también lo debemos asumir usted y yo hoy. Porque eso también es para nosotros que hemos llegado a Cristo. Habíamos vivido de manera contraria a lo que Dios quiere. Un modo de vida sin normas y en el que todo gira en torno, hermano, a comer y beber. En torno a la sexualidad. En torno a la idolatría. A hacernos ídolos. A poner en un pedestal inclusive a nuestro propio cónyuge, a nuestros hijos, al dinero, las riquezas. ¿Dónde tienes a Dios hoy, hermano? Porque yo he oído de labios de gente que Dios ha hecho entrar en razón. Hablo de cristianos, hermanos en la fe, que Dios los ha hecho entrar en razón. He oído a cristianos hablarme, salir por su boca palabras como esta: pastor, yo tenía a mi esposa en un pedestal. Y si alguien ha de estar en un pedestal, alguien debemos poner en un pedestal nosotros, ese es Dios. Pedro describe esta vida vieja de los creyentes mediante distintas definiciones concretas. Y vamos a mirar entonces lo que Pedro dice. Lo primero que dice Pedro en esos versículos que leímos, de lo primero que habla son de las laxivias. Laxivias. Este es un término que en el original griego, hermano, significa desenfreno, significa descontrol, disolución, libertinaje. Habla, entre otras cosas, cuando se habla de laxivias, de excesos sexuales. Y eso quizá de alguna manera puede llevar, hermano, a una de las cosas más terribles que obra el mundo para degradar lo que Dios creó santo: la sexualidad, y lo convierte en lo que se llama pornografía, lugar en que muchos podemos caer y han caído y están en ello líderes, pastores, maestros, esposos, esposas, jóvenes. Estoy hablando de la iglesia. Amén. Pedro se refería a ello en su segunda carta, segunda de Pedro 2, del 17 al 18. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Pedro decía: estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento, hablando de los falsos maestros, falsos hermanos, falsos profetas, hombres que profesaban la fe, pero con sus hechos lo negaban, como decía Tito. Dice: están condenados a la más negra oscuridad, se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaño. Desviar la mente, desviar el corazón, los que quizá apenas estaban llegando a un evangelio,
habían oído el evangelio y estaban conociendo la verdad. Por eso, hermano, nosotros debemos de crecer en la gracia que nos ha sido dada y no quedarnos como niños llevados por doquier de estratagema y de doctrina, cualquier viento de doctrina. De ahí que nosotros, hermano, conozcamos la palabra y vivamos la palabra. De ahí de que seamos llevados y nos dejemos llevar por el Espíritu que nos ha sido dado para guiarnos, para llevarnos a Cristo, para llevarnos al altar, para llevarnos al cuarto de oración. Porque si hay alguien que nos puede estar llevando al cuarto de oración, a la búsqueda de la oración, ese no es otro más que el Espíritu de Dios. Solo que lo resistimos porque muchos decidimos darle más lugar a nuestra vida pasada, a la vida en la carne. Por eso decía el apóstol Pablo: no satisfagan los deseos de la carne, andad en el Espíritu. Y recuerde que en esto tenemos responsabilidad, hermano, porque la Biblia dice que Dios nos ha dispuesto a nosotros el corazón. Ante Dios no tenemos excusa y no vamos a tener ninguna excusa, por lo menos cuando nosotros tengamos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. Porque dice la Biblia: yo sé que la carne es débil, pero yo les he dispuesto el corazón. Lo segundo son los placeres. Y esto apunta a los deseos, malos deseos, a la codicia, pero tiene un significado también más concreto. Habla de los hechos basados en muchos deseos. Y deseos no precisamente buenos, sino malos. Malos deseos. Pedro decía en su carta, en el capítulo 4, versículo 2, recuerde lo que él decía: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermano, hemos sido apartados por Dios, hemos sido santificados, hemos sido salvados, pero Dios nos ha dado su Espíritu, nos ha dado su palabra, nos ha dado la capacidad de vivir una vida conforme a Él, para que mientras seguimos viviendo en este mundo y nos llega la hora de la muerte, o reunirnos con Él, sea que Él venga o nos llame antes, el resto de tiempo que nos resta lo ocupemos en no vivir cediendo a los deseos carnales, a las concupiscencias de los hombres, sino vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso él decía: basta ya. Lo tercero son las borracheras. Pedro habla de las borracheras, pero ese término borracheras, hermano, encierra cosas como hablar de orgías, glotonerías y las embriagueces de todo tipo. Y también están las de comer y beber. Cuando alguien se emborracha, comúnmente bebe. Y cuando alguien se emborracha, comúnmente cae en glotonerías y comúnmente puede caer en orgías. ¿No ha escuchado usted hablar de personas que dicen que mientras están sobrias son muy varoniles, pero cuando se emborrachan ¿ha escuchado alguna vez eso? Y voy a terminar. He hablado de lo que Pedro está refiriendo a los creyentes de aquel tiempo, pero meditemos en esto para que lo apliquemos nosotros ahora, en el presente, hermano, y nos vayamos de aquí hoy meditando sobre esto que Pedro está diciendo a la iglesia. Y más que Pedro, el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia de aquel tiempo. Y que siendo el Espíritu de Dios el mismo, siendo el Señor el mismo,
siendo la voluntad de Dios la misma, hoy nosotros también podamos tomarlo muy en serio, para que también atendamos a las palabras del apóstol Pedro. Basta ya, basta ya. Si decimos que somos cristianos, si decimos que somos de Él, si decimos que somos una nueva creación, si decimos que las cosas viejas pasaron, si recitamos versículos como esos y nos los aprendimos de memoria, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Quizá debemos de detenernos con mucha seriedad y honestidad para saber si eso que recitamos también, esos versículos que conocemos y no sabemos tanto, realmente los vivimos. Para entonces poder decir que estamos atendiendo a lo que el Espíritu Santo dijo a través de Pedro. Basta ya, basta ya. Apliquémoslo entonces para nosotros como cristianos del presente. ¿Qué podemos rescatar aquí? ¿Qué cosas podemos rescatar y tener en cuenta para nosotros hoy, hermano? Para usted hoy, para mí hoy. Que entramos y salimos a reuniones como estas, de culto. ¿Qué podemos decir? Número uno, que lo pasado quedó atrás. Lo pasado quedó atrás. Su vida pasada, hermano, y mi vida pasada quedó atrás. El cristiano actual, usted y yo, hoy, debemos ver nuestra vida anterior no con añoranza, no añorando nuestra vida pasada, sino como un tiempo desperdiciado. Es tremendo poder escuchar a veces cristianos pensar cuando escuchan una canción que bailaban y decir, me acuerdo cuando yo bailaba eso, yo tiraba paso, dicen. Y llega el colmo que hasta le están hablando a uno y están sentados hablando, y cuando de repente se levantan a traer alguna cosa de la cocina, y eso por decirle algo. Y uno dice, wow. Es verdad que uno a veces molesta, ¿verdad? Pero hay gente que uno la ve que de continuo así y dice, llevas el mismo, uno dice, este lleva el mismo tiempo que yo. Yo llegué a la iglesia y él llegó por esos días. Y hoy yo estoy aquí, y cuidado con gloriarnos, vanagloriarnos, ¿verdad? Pero crea lo que uno medita, dice, ¿qué ha pasado con este hermano? Si bien es hermano, y a lo mejor es un carnal, alguien que le ha dado mucho lugar a la carne, o si bien de pronto es alguien que no ha nacido de nuevo. Dios habla de manera que nos advierte en la Escritura, hermano, porque mucha gente está confiada de ser verdaderamente cristiano y de ser verdaderamente salvo, y hay cosas tremendas en las Escrituras, hermano, y más adelante en algún momento Dios nos permita hablar y meditar sobre algún texto importante en los evangelios que nos tiene que hacer recapacitar realmente. Jesús dijo un día, estaban entre nosotros, no eran. El cristiano no debe pensar en su vida pasada, hermano, como de manera que añore su pasado, sino debe contar como un desperdicio eso. Yo a veces he pensado y he dicho, Señor, ¿por qué no te conocí antes? ¿Por qué no fue antes? Cuando hago memoria de mi vida pasada, de cuando fui joven, ¿verdad? Y yo digo, Dios,
no haberte conocido antes. Saber que inclusive muchas de las cosas que el mundo me llevó, me tuvo muy cautivo, hoy son cosas que en el Señor se convierten, hermano, en mi motivo de lucha espiritual. Porque marcaron tanto mi vida que hoy se convierten en eso. Entonces yo digo, Señor, ¿por qué antes no te conocí? Antes de haber caído en ello, haber sido arrastrado a ello. Son pensamientos míos, hablo de mi parte personal. Pero creo que es bueno pensar en eso, hermano, porque la verdad el mundo no nos trajo nada, nada, solamente era muerte lo que vivíamos. Aplicar este pasaje de Pedro, de que estamos hablando, implica decir, basta, hermano, basta a los viejos hábitos de vida pasada. Escúcheme bien, a los resentimientos, a los pecados que me impiden crecer hoy espiritualmente. No se me duerman. Si está queriéndose dormir, póngase de pie porque harto espacio hay para que se mueva. Pero no se duerma. Qué tremendo, ¿no? Que a veces como cristianos cuando estamos para escuchar la palabra nos dormimos, ¿no? Pero prende Netflix y eso 3, 4 películas seguidas y hasta la serie seguida. Yo experimenté eso, ¿sabe? Me decía el Espíritu Santo, vaya a orar. Y me iba a orar y me quedaba dormido. Me salía del cuarto y prendía el televisor y me veía hasta 2 películas seguidas, hermano. Y no me dormía. Y me puse a analizar esas cosas y dije, el Señor me llevó a entender eso y ¿te das cuenta cómo el diablo juega contigo? Te vas a orar y te duermes. Entonces cuando yo me levantaba a hacer guerra espiritual, ¿no? Y yo le clavaba la espada al diablo y lo amarraba con cadenas, le ponía aquí y lo apretaba y ese bellaco volviese y me soltaba porque yo seguía en lo mismo, hasta que pude comprender que el asunto no era así. El que más bien tenía que atar su vida a Cristo era yo. Número 2, hermano. Aceptar que somos diferentes. Comprender de una vez por todas que nosotros somos diferentes. Hermano, en una sociedad donde muchas prácticas inmorales son normalizadas o celebradas, y usted lo sabe, muchas prácticas inmorales son normales y hasta las celebran, y usted lo sabe, que así es, tal cual. Este texto de Pedro lo invitan a usted y a mí como creyentes a estar preparados para ser vistos como gente rara, de mente cerrada, dice mucha gente. Es que ustedes son de mente cerrada. Tenemos que prepararnos para eso. A veces hasta de la misma familia se decían ser los buenos amigos del pasado. Hermano, escuche esto. El asunto no se trata de que somos juiciosos, de ser juiciosos. No se trata de eso, de ser juiciosos, no. Se trata de marcar una diferencia por amor a la voluntad de Dios. Y porque partamos de algo. Si decimos ser cristianos es porque fuimos intervenidos en nuestra alma por el poder de Dios para no hacer ni consentir estas cosas. De lo contrario, estás intentando luchar solo. Y nosotros no peleamos solos. Por eso debemos de asegurarnos si realmente estamos o no estamos en el Señor. Y no estoy diciendo que el cristiano no lucha con eso. Claro, el Señor dice, huye.
Pablo decía, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me voy a dejar vencer de ninguna cosa. No todo me conviene ni me edifica, y yo no me voy a dejar vencer de ninguna cosa. ¿Sabe por qué Pablo decía eso? No lo decía por su propia fuerza de voluntad. Él lo decía porque él sabía que quien estaba en él obraba poderosamente para que él no cayera en eso. Aunque en algún momento hubiese dicho, miserable de mí. ¿Recuerdan cómo es que dijo? Romanos 7 creo que es. Recordemos. 7:25. 24. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque mientras estemos en este cuerpo de muerte, en este cuerpo, hermano, estamos viviendo una lucha constante con los deseos de la carne. Dice, versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y ahora mire lo que dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado la mente de Cristo. Vosotros tenéis la mente de Cristo, dijo el apóstol a los Corintios. Por eso Pablo dice, a la mente, ¿verdad? En la mente sirvo a la ley de Dios, mas con esta carne a la ley del pecado. Por eso decía Pedro también, ahí en el capítulo 4, primera de Pedro 4, el versículo 4, recordemos las palabras que él le decía a los creyentes. Hermanos, a ellos, al mundo, les parece cosa extraña que ustedes ya no hagan lo mismo que ellos. Que sigan corriendo, que ustedes ya no sigan corriendo con el mismo desenfreno que ellos andan, de disolución. Y por eso hablan mal de ustedes. No se preocupan por eso. Número 3. ¿Qué nos deja esto para meditar también? Que nosotros debemos de vivir con propósito, hermano. ¿Me escucha? Vivir con propósito. En lugar de malgastar el tiempo en concupiscencias humanas o los malos deseos que, ¿verdad? Que esta carne nos puede estar conllevando, ¿verdad? A pasiones desordenadas. En lugar de ceder a eso, mejor, hermano, es dedicar la vida a lo que realmente importa, de manera práctica. ¿Qué es eso? La gloria de Dios y el servir a los demás. ¿Qué dijo Jesús? Que Él vino a buscar lo que se había perdido, pero también dijo, el Hijo del Hombre vino a servir y no a que le sirvieran. ¿Qué dijo el Señor? ¿Alguno de ustedes quiere ser el grande? Como muchas personas se hacen ver grandes, ¿verdad? Bajo títulos de maestros, de apóstoles, de reverendos. Y quizá piden que les tiendan la alfombra cuando van a entrar. Contrario a eso, Jesús dice, ¿usted quiere ser que la gente lo vea como grande? Sírvale a los demás. En lugar de que te extiendan la alfombra, ¿por qué más bien no se la extiendes tú a tus hermanos? Jesús fue el hombre más grande sobre la tierra. Jesús de Nazaret, el más grande sobre la tierra. No obstante, se puso bajo una altura baja, a los pies de cada uno de sus discípulos, a hacer un trabajo que supuestamente le correspondía a esclavos. Le lavó los pies polvorientos de Pedro. Por eso Pedro dijo, ¿cómo se te ocurre, Señor, hacer eso?
estaba mostrando un acto profundo de humildad para mostrar eso. ¿Y sabe qué dijo él? Ustedes me llaman Señor y lo soy, pero estoy haciendo esto para darles ejemplo. Si Dios llamó a alguien como líder, no deja de ser un líder por el hecho de que sea alguien que le sirve a los demás, está para servirles con su vida, con su manera de ser, con su perdón, con su tolerancia, con su paciencia, con su bondad, le sirve a los demás. No solamente se habla de servir a los demás cuando le doy un pan o le doy un vestido o unos zapatos. Hablo de servir con mi respeto hacia Él, con mi honestidad, con mi perdón si se equivocó conmigo, con mi soportarlo, con entenderlo, comprenderlo, con el orar por Él, con ayudarle para que Él también camine junto conmigo al lado del Señor. Y debemos de vivir para el propósito más grande y del cual puede partir, hermano, todo lo demás, que es vivir para la gloria de Dios y servir a los demás. En Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39, San Mateo 22, 37 al 39, Jesús dijo lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dijo, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley de Dios. Si usted toma la ley de Dios, si usted toma los 10 mandamientos, esos 10, de los cuales todos los 613 mandamientos de la ley judía se desprende. Si usted toma esos 10 mandamientos, de los cuales usted inclusive, si usted mira hoy en día el manual por el cual se rige el hecho de llevar a una persona ante un juez y juzgarlo, y dice, este está por los delitos de usted mira eso, la base, hermano, sobre la cual la justicia la ejercen los hombres hoy en día para castigar los delitos, la base de todo eso, ¿sabe dónde está? En los 10 mandamientos de Dios. Y si usted mira, la Biblia dice que el cumplimiento de la ley es el amor, porque el amor no hace nada indebido. ¿Y es indebido adulterar? ¿Verdad que sí? Cuando adultero, yo estoy haciendo algo indebido. Y cuando adultero, lo estoy haciendo en contra de Dios y estoy haciendo en contra de mi prójimo. ¿Sabe por qué? Porque si yo adultero es porque soy casado, le estoy haciendo mal a mi esposa, estoy haciendo mal a mis hijos. Y le estoy haciendo mal inclusive a esa persona con la que dormí y adulteré, porque quizá esa persona es una mujer que tiene también esposo, y tiene hijos, y tiene hijas. ¿Se da cuenta cómo el pecado es toda una cadena, hermano, que daña? Y punto número y último: la resistencia, persistencia o fortaleza ante la crítica. La resistencia, persistencia o fortaleza ante la crítica. Hermano, cuando amigos o familiares critican el cambio de vida suya o la ausencia suya en ciertas celebraciones, y estoy hablando de amigos y familiares que lógicamente no tienen temor de Dios, cuando esos amigos o familiares te critican el cambio de vida que tienes o la ausencia tuya en ciertas cosas o celebraciones que usted discierne que no convienen, y lo discierne porque el mismo Espíritu inclusive está dentro de ti guiándote y enseñándote, y asegurémonos de eso para no caer en extremos de religiosidad, porque podemos caer en extremos de religiosidad. Y quizá por eso mucha gente se aleja completamente del mundo y van y se encierran por allá en la montaña
Cuando Jesús dijo, no los quiero ahí, salgan. Como, creo que fue Eliseo el que se escondió en la cueva, o fue Elías. ¿Usted qué hace aquí en la cueva, mijo? Salga. Salga allá. Allá es que lo necesito. Allá predicando que yo soy Jehová. Allá para que les diga hasta cuándo van a seguir en lo mismo. Hermano, el creyente debe recordar que su compromiso es con Dios. Cuando amigos, familiares lo critiquen por su ausencia en cierta celebración, que usted sabe que no conviene, o te critican porque has cambiado de vida, el creyente debe recordar que su compromiso es con Dios antes que con el amigo o la familia. El creyente debe recordar que su compromiso es con Dios, quien es el juez final, y no con la aprobación social. 3 versículos voy a leer. 3 versículos voy a leer. El primero, en Isaías 51:7, dice así: oídme los que conocéis justicia. Y al parecer eso tiene que ver con usted y conmigo hoy en día. Pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombres, ni desmayéis por sus ultrajes. Tanto como para ceder, ¿no? Porque Pedro dijo, basta ya de esa vida. Gálatas 1:10 dice, ¿acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? Y aquí está hablando Pablo. ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, entonces no sería un siervo de Cristo. Y, hermano, la resistencia no siempre es silencio. No siempre es silencio. A veces la resistencia es actuar de forma que la crítica de las demás personas pierdan su fundamento. O sea, es actuar en consecuencia. Y cuando hablo de esto es actuar conforme a la voluntad de Dios. Por eso Pedro, primera de Pedro capítulo 3 versículo 16, con ese versículo termino, decía, tened buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Se da cuenta entonces que la resistencia, hermano, no siempre es silencio? No voy, no hago. No, la resistencia, hermano, la mejor manera quizá de hacer resistencia es actuar ante la crítica, demostrando todo lo contrario, teniendo una buena conciencia, para que lo que hablen de nosotros hablen mentira. Mi conciencia no me acusa. Y entonces los que me calumnian lleguen a ser avergonzados, porque no es verdad lo que han dicho. Y créalo que en algún momento quien te ultraje, quien te hable, quien hable mal de usted, cuando es alguien que tiene una buena conciencia y no es verdad, en algún momento ese que calumnió va a ser avergonzado, porque Dios mismo va a ponerte en alto. Dios te va a defender. No caigamos tampoco en la rencilla con aquellos que nos ultrajan y critican. La palabra de Dios dice, déjalos que hablen, no te defiendas. Jesús, de alguna manera, nunca se defendió. Cuando Jesús llegó a decir, usted me dirá, pastor, pero el Señor Jesús les dijo, víboras. Cuando Jesús lo dijo, ¿sabe por qué lo dijo?
¿Sabe por qué lo habló? Jesús dijo un día, nada de lo que yo hablo lo hablo por mí. Yo lo hablo porque el Padre me dice que lo hablo. Yo pienso que si en algún momento el Señor Jesús le dijo víboras, hipócritas y de todo, es porque el mismo Señor Jesús le dijo, a ver, hijo, como le dicto, dígalo. Pero no fueron producto de una carga humana, de un errar, de ira y de cólera humana, porque él fue hombre. Por eso pagó el precio por los hombres. Gloriosa sabiduría de Dios. Dios en un hombre. Y el hombre que era Dios. Tremenda sabiduría, ¿verdad? Si puede estar de pie, hágalo en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Te bendigo, Señor. Bendito sea usted por su palabra. Y que su palabra hoy, Señor, permanezca en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, como bandera que podamos levantar ante los hombres. Basta ya de vivir como vivíamos antes y más bien con buena conciencia, conduciéndonos en lo que verdaderamente somos como hijos de Dios. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, Señor, para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Espíritu Santo, y que tu presencia permanezca más y más en nuestros corazones. Mi deseo es, Señor, seguir lleno de usted, precioso Espíritu de Dios, poderoso Espíritu Santo, que esta iglesia, nosotros que somos tu iglesia, vivamos de esa manera para gloria de tu nombre. Que la manifestación de tu presencia sea tan real. Tú vayas con nosotros, como dijo Moisés, ven conmigo, Señor. Y usted le dijo, yo iré contigo, Moisés, te daré paz, te daré descanso. Así sea, Señor, con nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y te guarde. Bendiciones.